Bienvenidos a Vida para Todos, Costa Rica, con los pastores Federico y Flor Núñez, desde San Isidro, Costa Rica. Saludamos a todos los amigos que nos acompañan hoy. Te desafío a que abras tus ojos y oídos en este tiempo para que descubras las maravillosas verdades que hay en la Biblia. Vida para Todos te anima a que pongas tu esperanza en la eterna y poderosa palabra de Dios. Pídele a Dios que por la exposición de su palabra te otorgue vida, luz y entendimiento para caminar por fe. Vida para Todos está aquí para acompañarte en tu decisión. Ahora disfruta, aplica y comparte esta reflexión para inspirar tu vida, tu familia, amigos y otros. Vida para Todos te trae una palabra de fe y esperanza. Jesús dijo: yo vine para darte vida y vida en abundancia. Sean bienvenidos a este espacio. Muy buenas tardes, queridos amigos, que el Señor les bendiga. Bendiciones a todos los que están allí acompañándonos en esta hora. Tenemos una señal de alarma en este momento. No sé qué es lo que está pasando, pero hay una alerta. No sabemos de qué se trata. Sí, sabemos de qué se trata. Sí, sabemos de qué se trata. ¿Saben? Dice la palabra Mateo capítulo 26, verso 41. Estén alertas y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Es Jesús que nos está dando una alerta, como la alarma que ustedes acaban de escuchar. Dice: estén alerta y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. En el Antiguo Testamento, cuando se daba la voz de alerta, había por lo menos 3 razones fundamentales por la cual se daba la voz de alarma o la voz de alerta. En primer lugar, era para que se movieran las tribus cuando se desplazaban, la nube que los guiaba. Las tribus que acampaban a los 4 lados del tabernáculo se movían al oído y a la voz de las sirenas de la alarma, en aquel momento de las trompetas que tocaban alarma. En segundo lugar, se acostumbraba a tocar la alarma o la alerta también, aquellos días los cuernos se tocaban para reunir a la congregación. Y en tercer lugar, también se tocaba para marchar a la guerra. Cuando se daba la voz de alarma, en aquellos días había que tomar decisiones rápidas, decisiones muy aceleradas, porque había que tomar decisiones muy rápidas, y cuando sonaba la alarma para que se movieran era porque la nube se movía, había que seguir marchando tras aquella nube que los guiaba, y presto y pronto deberían moverse siguiendo la nube del Señor, que de día los guiaba con una nube y de noche con una columna de fuego. También se hacía para reunir a la congregación, y la congregación se reunía en ocasiones en que el sumo sacerdote que entraba al lugar santísimo, Dios le daba una palabra para transmitir al pueblo, se tocaba la voz de alerta para poder transmitir esa palabra al pueblo, o tal vez también se reunía al pueblo en ocasiones cuando el profeta mandaba llamar al pueblo, se acostumbraba a tocar la voz de alarma, la voz de alerta, esos cuernos que hacían sonar para reunir al pueblo y darle una palabra según requería, en este caso la ocasión, un profeta que daba la palabra. En tercer lugar, se tocaba la trompeta para marchar a la batalla, que se liberaba con los enemigos. Ahora, volvemos un poquito a lo que decía Jesús. Jesús dijo: estén alertas y oren para que no caigan en tentación. Estén alertas. Mire, al tener en cuenta esto, lo que tenemos que tener en cuenta en este momento es que la alerta que emite el Señor siempre es antes de los sucesos. La alerta que emite Jesús siempre es antes de los sucesos. Es decir, no es lo mismo, por ejemplo, que la RSN
La RSN es la Red de Sismología Internacional, que emite una alerta, pero ya no es temprana, sino es una alerta tardía, porque en realidad los sismólogos o esta alerta que emite este equipo internacional, lo que está haciendo es emitiendo una alerta posterior al movimiento de la Tierra, así que es una alerta tardía. Cuando suena una alerta, obviamente cuando suena una alerta de terremoto, lo ideal, por lo que se aconseja es tomar decisiones pronto, hay que decidir en el momento que suena la alarma, la alerta, hay que tomar decisiones prontas, y una de las cosas que aconsejan cuando suena la alerta, por ejemplo, de terremoto, es alejarse de las ventanas, cortar el suministro de la energía eléctrica y si es posible también del gas si hubiera en la casa, ubicarse en una zona segura de la casa siempre y cuando estuviera allí la persona. Estas son algunas de las anuncios que nos dan en caso de sonar una alarma, ¿no? El asunto es que la alerta de los terremotos siempre suena tarde. Es decir, uno se entera posterior, uno siente el movimiento, caen las casas y caen los edificios, y posterior recién se van a dar cuenta o van a emitir el sonido de la alerta. Ahora Jesús, volviendo a Jesús nos da una alerta temprana. Él nos da una alerta temprana. Él dice, estén alerta. Y no lo dice posterior, sino que lo está diciendo antes. Él dice, estén alerta y oren para que no caigan. Es decir, antes de la caída, antes del problema, antes de la situación crítica, él dice, estén alerta y hagan esto para que no caigan. Por eso es una alerta temprana. Él alerta él da una voz de alerta para todos sus seguidores. Es decir, que esta voz de alerta en esta tarde es para vos. Esta voz de alerta es para aquellos que creemos, ¿no? Y es necesario que estemos alertas a la voz del Señor siempre. Ahora, hay 3 tiempos que debemos considerar al momento de la alerta. 3 tiempos, ¿no? Al momento de la alerta hay tres tiempos que tenemos que pensar o tenemos que, como dije, cuando suena la alerta hay que decir rápido. Pero tenemos que tener en cuenta esto. Lo que precede a la alerta, es decir, lo que vino antes o lo que estaba sucediendo antes. Dicen algunas personas, no tengo la seguridad de lo que digo, pero he escuchado mucho este tema, que los animales, hay ciertos tipos de animales que perciben el movimiento de la Tierra, sí, perciben el movimiento de la Tierra antes de que esto suceda. Eso es cierto, ¿no? Por lo menos es lo que dicen, muchos comentan sobre este tema, que hay ciertos animales que emiten cierto sonido, que buscan un lugar seguro antes de que suceda un desastre natural. Ahora, lo que precede la alerta entonces son avisos, son señales que debemos atender. Nosotros tenemos que atender y para eso tenemos que estar alerta a los tiempos, para eso tenemos que estar alertas a la palabra, porque la palabra nos alerta acerca de los tiempos venideros. El Señor dice, estén alerta, no solamente para que no caigamos, sino que estemos alerta para todo tipo de situación. Un cristiano no le puede sorprender una situación que acontece en su vida, o en su sociedad, o en su país, o en el mundo. Nosotros tenemos que estar alerta. Sabemos muy bien que lo que acontece en este tiempo, sí, estábamos alertados. Son cosas que están escritas. Parte de lo que sucede tiene que ver con lo que los profetas nos anticiparon que habría de suceder. Ahora, en el caso de Jesús, cuando Él dijo, estén alerta porque es necesario que estén orando para que no caigan en tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. En el caso de Jesús, Él le dice a los discípulos, estén alerta. ¿Por qué? Porque Él había recibido algunas señales antes de que Él le dé la voz de alerta. Jesús sabía, por ejemplo, antes, por eso es que hay que estar orando siempre, Él sabía antes, ¿cómo lo sabía? Ya vamos a ver esto.
Lo sabía y él dice, había una conspiración. La Biblia dice que cuando él dijo esto, anterior a este pasaje, dice que había una conspiración entre el jefe, los jefes de los allí de los sacerdotes del templo, el sacerdote y los ancianos estaban conspirando contra Jesús para matarle. Es decir, había una conspiración detrás que se estaba gestando y el Señor recibe esta alerta y la emite para sus discípulos y le dice, muchachos, estén alerta porque algo está por acontecer. Yo creo que como cristianos nosotros somos la sirena, la voz de alerta para el mundo. Tenemos que estar atentos a la era, a los momentos, a los tiempos de Dios. Mire, antes de que Jesús dé esta voz de alerta, Judas estaba acordando con los sacerdotes traicionarlo por esa cantidad de monedas. Judas acordaba secretamente con los sacerdotes traicionar a Jesús. Allí en el mismo capítulo 26 de este libro de Mateo se menciona este tema anterior, es decir, que para Jesús no fue una sorpresa la traición, ni tampoco la conspiración. Algo le decía, algo ya estaba él anunciado, había una señal de alerta. Mira, hermano, lo que sucede hoy no tiene que ser, ay, esto no lo esperaba. Esto sí que nos sorprendió. Cuando la Biblia, la palabra de Dios nos alerta que cosas como esta y aún otras van a venir y debemos estar preparados. Jesús recibe por revelación la traición de Pedro y le dice a los discípulos antes de dar la alerta, le dice que Pedro le va a negar 3 veces antes que cante el gallo. Él se lo dice antes de la voz de alerta a los discípulos porque él ya tenía una revelación. Ahora, ¿cómo es que Jesús sabía todo esto? ¿Cómo es que Jesús sabía que había una conspiración contra él, que Judas iba a traicionarlo, que Pedro iba a negarlo? ¿Cómo es que él tenía esta alerta temprana? ¿Cómo es que él recibió una alerta antes de la alerta misma? Es que él oraba. Él oraba. Y cuando hay personas que oran, las personas que oran tienen una voz de alerta de parte del Señor. Eso es a diferencia de los que oran. Los que no oran, los sucesos los sorprenden. Pero las personas que oran, los sucesos no les sorprenden. ¿Por qué? Porque oran y leen la palabra, oran y leen la Biblia. Y ahí está la revelación. Es decir, lo que precede a la alerta tiene que ver con señales. Hay que considerar, cuando Jesús dijo, estén alerta, ya nosotros tenemos que estar alerta sabiendo lo probable, lo que podría llegar a acontecer. Sabemos muy bien lo que va a acontecer pronto. Así que prepárese. En segundo lugar, lo que hay que hacer al recibir la alerta, ¿no? 3 tiempos a considerar. El primero es lo que viene, es decir, lo que estaba antes, lo que precede la alerta. En segundo lugar es lo que hay que hacer al momento de recibir la alerta. ¿Qué tienes que hacer cuando recibe la alerta? Cuando suena la sirena que sonó hace un momento. Jesús es muy claro, muy preciso, muy conciso al respecto. Y él dice, lo que hay que hacer, hermanos, amigos, es orar. Oren, estén alerta, pero en oración, dice el Señor en Mateo 7, 7 al 8, dice, pidan y se les dará, busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá, porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra y al que llama se le abre. Todo esto, fíjense, el tiempo de los verbos, dice pidan y se les dará. Es decir, primero hay que orar y luego va a venir. Primero hay que buscar y luego van a encontrar. Primero hay que llamar y luego se va a abrir. Es decir, que todo lo que acontece, nosotros tenemos la voz de alerta, tenemos que orar y se va a abrir las puertas, pero posterior a la oración. A veces queremos que la puerta, Señor, ábrenos puertas, pero no hemos orado. Y si no oramos, Dios no abre puertas. ¿Saben lo que hace la oración? La oración es la respuesta a la voz de la alarma. Jesús dijo, alerta muchacho. ¿Saben lo que tienen que hacer cuando es la alerta? La respuesta a la alerta es la oración. Es la oración. Es la voz de alarma siempre y cuando hayas oído la alerta. Hay personas que no oyen la alerta.
tienen los oídos tapados, tienen el corazón duro, tienen la vida allí cerrada y no pueden oír la voz de alerta. Hermano, la oración te aleja de los lugares de riesgo, como la oración, como la alarma te advierte de cortar el gas, de ponerte en el marco de la puerta, de alejarte de la ventana y ponerte en lugar de seguridad. La oración te hace te hace alejar de los espacios inseguros, te pone más cerca de Dios, más lejos del pecado. Eso te hace la oración. La oración es la que produce firmeza para evitar tropiezo, porque Jesús dijo, oren para que no caigan en tentación. Es decir, primero está la oración y luego viene la probable caída. ¿Y por qué caen? Porque no estaban orando. ¿Y por qué vienen los problemas? Porque no estaban orando. ¿Y por qué no lo sabía? Porque no estaban orando. Es decir, la oración es disposición del Espíritu, ponerlo en las manos del Señor, decir, Señor, yo solamente quiero oír tu voz, no quiero oír la voz del mundo. No, la oración es pelea en equipo, porque cuando estamos orando no luchamos solo, pues es una batalla, y en la batalla Dios está con nosotros. Oración es anticiparse a las confrontaciones que vienen. Cuando estamos orando, ya nos estamos anticipando a las confrontaciones y no estamos peleando solo, como dije, sino que Dios está con nosotros. Y en tercer lugar, la alerta temprana. Cuando oímos la alerta, Jesús dijo, estén alerta, lo que podría llegar a suceder, ¿no? Primero es lo que está antes de la alerta, durante la alerta y después de la alerta. Dice el Señor, lo que puede llegar a suceder, mire, dos cosas. Primero, si no estás al tanto de la alerta temprana, es porque no estás orando. Porque la alerta temprana viene con la oración. Si no estás al tanto de la alerta temprana, inevitablemente vas a ser presa de la situación y sus consecuencias. Si no estás al tanto de la alerta temprana, ¿sí? Va a acontecerte a ti lo que le acontece a todo. Es decir, no vas a quedar librado y vas a preguntarte, Señor, ¿por qué a mí? Es porque no estabas orando. Tienes que orar. El Señor dice, estén alerta, oren. Esa es la alerta temprana. Ahora, segundo, si estás al tanto de la alerta temprana, en primer lugar dije, si no estabas al tanto. Pero si estás al tanto de la alerta temprana, en primer lugar, es porque estás orando. Es decir, Dios te va a anticipar, es porque estás leyendo la palabra. La palabra te alerta de las cosas que van a suceder. Él dijo que estemos analizando, que estemos escudriñando la Escritura para entender las cosas que vienen. Si estás orando, vas a estar al tanto de la alerta, vas a orar y vas a ser librado de la calamidad. Jeremías 20:11 dice, pero el Señor está conmigo, como un guerrero poderoso. Por eso los que me persiguen caerán y no podrán prevalecer. Fracasarán y quedarán avergonzados, dice Jeremías, ¿no? Jeremías 20:11 dice, el Señor está conmigo. ¿Saben por qué el Señor estaba con Jeremías? Porque Jeremías era un hombre de oración. Y dice, los que me persiguen van a caer y no van a prevalecer. Eso es lo que viene, pero tiene que haber oración previa. Dice, no van a prevalecer, van a fracasar y van a quedar avergonzados. Escucha esto, van a quedar avergonzados. Saldrás como un vencedor, saldrás como un ganador y vas a comprender la importancia de estar oyendo la voz de alerta temprana que nos da el Señor. En este tiempo necesitas, querido amigo, querido hermano, un corazón sensible para oír la voz de alerta. Es decir, los que escuchan la voz de alerta tienen que tener un corazón accesible, un corazón tierno, un corazón que Dios pueda meterle algo hacia adentro, ¿no? Estén alerta, dijo el Señor, pero tiene que haber un corazón sensible. Yo pido en esta tarde que Dios te sensibilice el corazón, que Dios te sensibilice de tal manera que puedas abrir la palabra y encontrar aquí las señales de alerta temprana. Querido amigo, esto ha sido todo por hoy. Que Dios bendiga tu vida. Les amo en el Señor. Muertos que lamentar. Piscina de sangre. Gracias por acompañarnos. Estamos tan acostumbrados a piscinas de determinados colores y formas que cualquiera con apariencia diferente nos parece extraña. Esa fue la razón para construir la piscina del resort de Library en Tailandia.